Bueno, ahora a nosotros nos correspondió el capítulo 9, que habla de juicio, cuándo y cómo juzgar. En este capítulo empezamos a hablar del garantismo procesal y valores de la jurisdicción con las garantías procesales y las garantías penales. Empezamos a hablar de la legalidad y la jurisdiccionalidad. Podemos ver presentes entre los sistemas de garantías penales nexos tanto estructurales como funcionales, en donde las garantías penales, al subordinar la pena de los presupuestos sustanciales del delito, serán efectivas en la medida que estos sean objeto de un juicio en el que resalten aseguradas al máximo la imparcialidad, la veracidad y el control. Las garantías penales son necesarias para garantizar juicios que no sean arbitrarios, y estas mínimas garantías penales, como las procesales, no solo valen por sí mismas, sino también unas y otras como garantías recíprocas en donde vemos el reflejo del nexo específico entre la ley y el juicio en materia penal. Vemos también el valor de la verdad, la validez jurídica y legitimidad política en los pronunciamientos judiciales. Esta fundamentación sobre la verdad es la fuente de legitimación específica de la jurisdicción penal en un Estado de Derecho. La actividad jurisdiccional es prescriptiva y tiene por necesaria justificación una motivación total o parcialmente cognoscitiva. Vemos cómo las sentencias exigen una motivación que debe ser fundada en hecho y en derecho. Las sentencias penales, en virtud de las garantías de estricta legalidad y de estricta jurisdiccionalidad, exigen una motivación que además debe fundamentarse en argumentos cognoscitivos en cuanto al hecho y cognoscitivos en derecho. La existencia de la motivación en hecho y en derecho como condición necesaria de la validez de los pronunciamientos jurisdiccionales se halla prescrita por normas específicas. Entonces vemos como las sentencias penales son los únicos actos normativos cuya validez se fundamenta sobre la verdad. La legitimidad de los actos jurisdiccionales penales están entonces condicionados también en la verdad procesal. La falsedad fáctica es motivo de impugnación y reforma mediante ciertos recursos ordinarios, y las condiciones constitutivas de la estricta legalidad y la estricta jurisdiccionalidad de las decisiones judiciales valen como tales para garantizar ese específico derecho fundamental que interesa al derecho penal, que es la inmunidad del ciudadano inocente frente a las posiciones arbitrarias, por lo que es una legitimación externa que no puede castigarse un ciudadano solo porque ello responda al interés o a la voluntad de la mayoría. Entonces vemos cómo se entiende que ninguna mayoría, por más poder que tenga, puede hacer legítima la condena de un inocente o subsanar un error cometido perjuicio de un ciudadano. Entonces, pues ningún consenso político puede suplantar la falta de prueba de una hipótesis acusatoria. Ni la voluntad o el interés general, ni ningún otro principio de autoridad pueden hacer verdadero lo falso o viceversa. Entonces, la verdad y la libertad como valores de la jurisdicción y fundamentos axiológicos de la división de poderes, y es aquí donde, o esto representa el primer fundamento teórico de la división de poderes y de la independencia del Poder Judicial en el moderno Estado representativo de derecho, por lo que no puede someterse a otros conceptos dominantes que sean inherentes a la investigación de la verdad. Es por esta razón que cualquier condicionamiento del poder externo, por más acreditado que pueda estar ética o políticamente, no solo contribuye al esclarecimiento de la verdad, sino que por el contrario pone como el fin a este. Y aunque la verdad o la autoridad sea democrática y expresión de la mayoría o incluso la unanimidad de los asociados, no puede ser nunca un criterio de verdad. Para el individuo, el hecho de que el ejercicio del Poder Judicial sea ejercido por la mayoría no va a representar en sí mismo ninguna garantía, y este puede ser incluso representar un peligro por el riesgo permanente de imprimir al juicio una connotación partidaria como que contrasta la imparcialidad exigida a la actividad jurisdiccional,
por lo que la verdad y la libertad del inocente, que constituyen las dos fuentes de legitimidad de la jurisdicción penal, requieren órganos de terceros independientes de cualquier interés o poder. Entonces aquí vemos a la verdad por el carácter necesariamente libre y desinteresado de la investigación de lo verdadero. Y vemos la libertad porque equivale a otros tantos derechos de los particulares frente al poder y los intereses de la mayoría. En la jurisdicción penal, la verdad garantiza o se garantiza por la estricta legalidad, que es directamente un valor de libertad, porque los derechos de libertad están protegidos frente al abuso, ya que el juicio de la verdad es el único que no lesiona la dignidad del sujeto juzgado gracias a su tendencia de objetividad y refutabilidad. Frente a este nexo que encontramos entre razón y libertad, los valores de jurisdicción penal se pueden identificar con la inmunidad de los ciudadanos frente al arbitrio, la intromisión inquisitiva, con la defensa de los débiles mediante ciertas reglas de juego que sean iguales para todos, con la dignidad de la persona del imputado y en consecuencia con el respeto también de su verdad. Esto que se conciba el derecho penal no solamente como un instrumento de prevención de delitos, sino también como una técnica de minimización de la violencia y del arbitrio en la respuesta del delito. Luego pasamos a ver la presunción de inocencia y garantía de la libertad del imputado como principio de jurisdiccionalidad y presunción de la inocencia. Si la jurisdicción es la actividad necesaria para obtener la prueba de que un sujeto ha cometido un delito, hasta que esa prueba no se produzca mediante un juicio regular, ningún delito puede considerarse cometido y ningún sujeto puede ser considerado culpable ni sometido a pena. Por esto se habla de que es la culpa y no la inocencia la que debe ser demostrada, y es la prueba de la culpa la que forma el objeto del juicio. Montesquieu decía, él fundó el nexo entre libertad y seguridad de los ciudadanos, y decía que cuando la inocencia de los ciudadanos no está asegurada, tampoco lo está su libertad. En consecuencia, de los derechos de los ciudadanos están amenazados no solo por los delitos de los ciudadanos, sino también por las penas arbitrarias, y la presunción de inocencia no solo es una garantía de libertad y de verdad, sino también de una garantía de seguridad, o si se quiere, de defensa social. Entonces vemos cómo cada vez que un imputado inocente tiene razón para temer a un juez, quiere decir que éste se halla fuera de la lógica del Estado de Derecho, del miedo y también la sola desconfianza y la no seguridad del inocente. Indican como el quiebre de la función de la jurisdicción penal y la ruptura de los valores políticos que la legitiman. Y por último vemos cómo el autor está en contra de la prisión provisional, haciendo un recuento histórico en el cual hacía énfasis como en Roma, cuando se llegó tras diversas alternativas a la total prohibición de la prisión preventiva, y en la Edad Media, en el desarrollo del proceso inquisitivo, se convirtió en el presupuesto ordinario de la introducción, basada esencialmente sobre la disponibilidad del cuerpo del acusado como medio para obtener la confesión por tormenta. Y pues esta solo se volvió a estigmatizar en la época de la Ilustración de forma simultánea con la reafirmación del axioma de mera legalidad, que se limita a exigir la ley como condición necesaria de la pena y el delito. El autor establece que la misma admisión en un principio de la prisión antes del juicio, sea cual fuere el fin que se le asocie, choca de raíz con el principio de la jurisdiccionalidad, que no consiste en poder ser detenidos únicamente por orden de un juez, sino en poder serlo solo sobre la base de un juicio. Entonces vemos como todo juicio ofende el sentimiento común de la justicia al ser percibido como un acto de fuerza y de arbitrio. Ahora damos paso a mi compañero, que va a seguir con el desarrollo de la lectura. Ok, buenas noches. Ahora, para concluir la idea que acaba de decir Laura, vamos a hablar de la prisión provisional y cómo sería un proceso sin esta. Según el libro, presenta una idea de un proceso sin prisión provisional, donde el imputado debe comparecer libre ante los jueces, ya que de este modo se asegura la dignidad del ciudadano como presunto inocente, lo cual serviría para facilitar las necesidades procesales
pudiendo organizar debidamente la defensa sin que el acusador pueda manipular las pruebas a sus espaldas. ¿Qué sería lo bueno de la coacción momentánea? Esta solamente aseguraría que no se contaminara la prueba antes del interrogatorio, es decir, que se quita cualquier posibilidad de preparar versiones fraudulentas de los hechos, pero solamente esto se justificaría cuando se cometen los delitos más graves. Otra desventaja de la prisión preventiva es que provoca la dilatación de procesos en medida que se prolonga su duración máxima, mientras lo ideal sería que el interrogatorio del imputado y su presentación coincidieran ambas en su primer juicio, ya que de este modo se acortarían los términos procesales y se aumentaría la eficacia procesal y también la confianza en la certeza que se tiene del derecho. Después, en el apartado del cómo juzgar, se encuentra la inderogabilidad del juicio y varios aspectos a tener en cuenta. Empezando por esta, fue postulada por primera vez en el artículo 7 del Bill of Rights en 1689 en Inglaterra, lo que quiere decir que el juicio es indeclinable, en sentido que el juez no puede sustraerse de él. Y además tampoco es fungible, ya que no puede ser sustituido por otras actividades de cargos públicos ni privados. Es decir, que el juez ahí tiene el monopolio judicial y ningún otro ente puede llegar a impartir justicia. Lo cual no significa que ningún delito pueda quedar impune, sino que el cuándo, el cómo y el cómo del juicio no son discrecionales, sino que ya se tiene establecido que solo corresponde a un ente. El proceso acusatorio y el proceso inquisitivo. Esta distinción es útil para nombrar dos modelos opuestos en cuanto a su organización judicial y por tanto a dos figuras de juez, también otros métodos de averiguación judicial y dos tipos de juicio. ¿Qué es el proceso acusatorio? Se llama proceso acusatorio a todo sistema que concibe el juez como un sujeto pasivo que está separado de las dos partes y al juicio como una contienda entre iguales que se inicia por la acusación, a los que les compete la carga de la prueba y se enfrentan luego en un juicio que es contradictorio, oral y público, resuelto por un juez según la libre convicción de éste. Por lo contrario, el proceso inquisitivo se llama a todo sistema procesal donde el juez procede de oficio a la búsqueda, recolección y valoración de las pruebas, es decir, sirve como investigador, llegando al juicio después de una instrucción escrita y secreta de donde están excluidos o limitados la contradicción y derechos de defensa, es decir, las partes no tienen ninguna autoridad para presentar ningún argumento dentro del proceso inquisitivo. En cuanto a la historia de estos procesos, si bien en Roma en principio se utilizaba el sistema acusatorio, después pasaría a ser inquisitivo durante la última parte del imperio y después de la invasión bárbara y la Edad Media, toda Europa se vería marcada por el sistema inquisitivo, lo que se conoce todos como el periodo de la Inquisición, que hubo muchos castigos inhumanos y despóticos, y fue por ello que la Revolución Francesa, cuando se gestó, adoptó casi que de por sí el sistema acusatorio y se basó en la acción popular, implantó estas figuras, el jurado, el juicio contradictorio, la publicidad, oralidad de juicio, libre convicción de juez, entre otras garantías procesales que se hicieron en la época. La siguiente son las condiciones de procedibilidad, pero antes voy a hablar de un tema que también tocaba ahí, que era la separación del juez y acusación. La separación del juez y acusación basa que es un elemento constitutivo del modelo teórico acusatorio y representa por una parte una condición esencial de la imparcialidad del juez respecto con las partes en la causa y por otra un presupuesto de la carga de la imputación y de la prueba, las cuales aseguran una garantía en el juicio. Ahora sí, la parte de las condiciones de la procedibilidad y empieza diciendo que la publicidad y la obligatoriedad de la acción penal no se ven negados por el hecho de que para el poder acusar se vea subordinada a una manifestación, como lo puede ser la presentación de una querella o de una denuncia. Hay dos distinciones entre las condiciones objetivas y subjetivas de la procedibilidad, y las condiciones objetivas se refieren a la naturaleza del delito y cuál acción se debe interponer ante este, como una querella, una denuncia, una petición especial, que se dejan al criterio de la parte ofendida o el gobierno en función de la calidad del bien lesionado o, por ejemplo, cuando se comete un delito fuera del territorio nacional. Mientras tanto,
las condiciones subjetivas son las que hacen referencia al carácter del reo, como las inmunidades que se dejan algunas personas. Acá lo podemos ver en la imagen con embajadores de la ONU que tienen un fuero especial. Y cabe aclarar que también las acciones como la querella sirven para evitar que los perjudicados por delitos menores penales puedan tomar justicia por sí mismos y se les deje a la competencia de la ley. Bueno, en este apartado de qué juez nos muestran dos tipos de jueces. Uno es el juez ciudadano y el otro el juez magistrado. Se trata de responder a dos cuestionamientos con esto. El primero es que cuáles son las cualidades que se requieren para el juez en sentido de la averiguación de la verdad y la tutela de las libertades, que son las que constituyen las fuentes de su legitimación, y cuáles las que garantizan la mejor eficacia y la función acusatoria. Hablando de estos dos tipos de jueces, todos los jueces, y más allá de las múltiples formas de organización de justicia, se pueden encasillar y reconducir a una de estas dos figuras. También depende de la necesidad del proceso cuál juez se requiere, si un juez ciudadano o un juez magistrado. Y por ejemplo, mientras en el sistema acusatorio le corresponde un juez espectador dedicado a la valoración imparcial de los hechos, es decir que en vez de ser un experto en la materia, sea más sabio y con más sentido común, este rito exige un juez actor, mientras que en un proceso que sea inquisitivo se requiere a un juez interesado en el poder punitivo, por lo tanto que sea leguleyo, versado con muchos conocimientos técnicos, que sepa de memoria el procedimiento y que tenga capacidad de investigación. También Thomas Hobbes hace una enumeración de las cualidades que debe tener un buen juez, y todas estas cualidades comparten la característica de ser un carácter no técnico. La primera es un recto entendimiento de esa principal ley de naturaleza llamada equidad. La segunda, un desprecio por riquezas y honores innecesarios, es decir, no sobornos, etcétera, no dejarse coaccionar por un patrimonio. La tercera es la capacidad a la hora de juzgar y de despojarse de todo miedo, indignación, odio, amor y compasión, resaltando la neutralidad que debe tener un juez dentro del proceso. Y la cuarta es la paciencia para escuchar, ser diligente ante todo lo que se escucha, memoria para retener, aplicar todo lo que se dice. Y con esto se concluye el capítulo que tengo por exponer. Sigue mi compañero Juan. Bueno, la independencia externa e interna. En este capítulo se va a hablar de la separación de poderes y el nacimiento de la figura del juez moderno. Si lo que hace a un juicio legítimo se funda en la verdad procesal y su decisión depende de la determinación semántica y de las leyes, y también de los vínculos exclusivamente legales de la determinación de la jurisdicción, significa que ésta requiere la independencia del juez, no menos en su condición de tercero, para garantizar la imparcialidad y la igualdad de los ciudadanos. Pero si el juicio está dirigido a impedir arbitrariedades y abusos potestativos sobre la libertad individual por parte de los diferentes poderes del gobierno, la independencia de los jueces sería garantía de una justicia que no está subordinada a las razones del Estado o a los intereses políticos contingentes. Bueno, se ha estado buscando la primera formulación del principio de independencia y también de la separación de poderes, como también se ha querido ver una división de poderes según el esquema de los contrapesos, y para los ordenamientos antiguamente no se había planteado un problema de independencia de los jueces porque en ellos el poder judicial se identificaba como una potestad soberana o porque el juez era popular. A lo largo del tiempo, esta figura de un juez moderno se forma en consecuencia de dos paralelos, que son la diferencia entre gubernaculum y jurisdictum. El jurisdictum en la ideología medieval se entendía como la expresión de función
soberana vivía como tal en una potestad ordinaria y esta pertenecía a las autoridades del Papa o del emperador. Bueno, él dice que el problema de la independencia se manifiesta en que los viejos jueces acabaron por desposeer a los viejos titulares. Y él da el ejemplo de que en el año 1720 en París, donde al jefe se le fue negado por sus suplentes el derecho a sentarse en el tribunal y que incluso el rey vio cómo se le negaba la calificación de iudes. Él da también otros ejemplos y fueron muy similares y memorables, ya que en todos estos se enfrentaban a jueces y a los reyes de Inglaterra y Francia. Fue a partir de estos procesos como el pensamiento jurídico ilustrado teorizó la independencia de los jueces en el marco de la doctrina de la separación de poderes, primero en la formulación de Locke como técnica de visión al poder llamado ejecutivo y comprensión del judicial y el legislativo. Este tenía el objeto de garantizar la imparcialidad de ambos y también de frenar sus inevitables tentaciones totalitarias. Y después también estuvo la clásica versión de Montesquieu, que como teoría de la separación de poder judicial, tanto legislativo como el poder judicial, y garantía de su sujeción a las leyes preestablecidas y para tutela de los derechos de los ciudadanos frente a la opresión política. Siguiente, por favor. El juez natural y la prohibición de jueces extraordinarios y la preconstitución e inderogabilidad de las competencias. El nacimiento del juez moderno se sitúa en el momento en el que se invierte la relación de origen entre los viejos jueces ordinarios y los jueces delegantes y los viejos jueces delegados. Los jueces delegados reivindican la titularidad formal y exclusiva de la potestad jurisdiccional en nombre de la estabilidad de hecho de sus funciones y también se marca la primera afirmación del principio del juez natural. La garantía del juez natural indica esta normalidad de competencias preconstituidas por la ley al juicio y entendiendo por competencia la medida de jurisdicción de que cada juez es titular, y esto significan tres cosas que están relacionadas entre sí. La primera es la necesidad de que el juez sea preconstituido por la ley y no constituido. La segunda es la inderogabilidad y la disponibilidad de las competencias, y la tercera es la prohibición de jueces extraordinarios y especiales. Bueno, las garantías del juez nacional en estos aspectos es como la independencia y una adquisición moderna, y este fue el fructuoso en el intento de situar su origen en la Carta Magna, ya que esto limita a establecer para la condena de cualquier ciudadano que se haga un juicio legal que sea igualitario, y esto también significa que existe que los jurados y las demás personas sean iguales. Bueno, yo les voy a hablar sobre la responsabilidad social del juez y el control popular sobre la justicia. La garantía de control sobre el funcionamiento de la justicia es la que se ha llamado como la responsabilidad social y se expresa en la más amplia sujeción de las resoluciones judiciales a la crítica de la opinión pública. La crítica pública de las actividades judiciales expresa en efecto un punto de vista externo, que es el punto de vista de los ciudadanos respecto al orden judicial y legitimado por el hecho de que su fuerza no se basa en el poder, sino únicamente en la razón, y es tanto más eficaz y proviene también de magistrados por la ruptura que provoca de la solidaridad corporativa y de las apariencias tecnojurídicas que envuelven siempre las decisiones. Es bastante obvio afirmar que de esta forma la responsabilidad de los jueces requiere una serie de presupuestos sociales e institucionales, y que estos presupuestos sociales son los generales de la democracia, la maduración civil y política de los ciudadanos en torno a las cuestiones de la justicia, su atención y su participación constante en la vida pública, la conflictividad social y la solidaridad
política con los derechos lesionados, la plenitud y la independencia respecto a la corrección de la información judicial por parte de la prensa, el compromiso civil y el hábito de la oposición, siendo esto considerado como una cultura dentro de la sociedad. En efecto, esto resulta ser uno de los principales factores de la irresponsabilidad de los jueces, es el anonimato en el que a veces se esconde su actividad. Entonces, es por esto que se reconoce que la personalización de las funciones judiciales y la paternidad de los juicios no esté referida a entidades anónimas, como decir como fue expedida la sentencia solamente por tal tribunal, tal corte, o la sala plena o algo así, sino que es por esto que resulta tan importante que ahora las sentencias estén personalizadas con el nombre del magistrado o los magistrados que estuvieron influyendo en la decisión de las providencias o de cualquier sentencia que se emita por cualquiera de las cortes, de los tribunales o de los juzgados. Ahora les voy a hablar de un capítulo que se llama Cómo juzgar respecto a las garantías procesales. Primero, el proceso como garantía de verdad y de libertad. Como ya sabemos, la historia de las penas es una historia de errores y la historia de los juicios es una historia de horrores, también de sufrimientos, de vejaciones, que cada vez que en el proceso se ha hecho uso de medidas instructoras directivamente aflictivas, se puede hablar como la tortura, el abuso moderno, la tortura como el abuso histórico y ahorita el abuso moderno es la privación de libertad preventiva. Paolo Ricci decía que la justicia penal, en ausencia de garantías, genera para los ciudadanos peligros tal vez mayores que los suscitados por las pasiones de los culpables. Por otra parte, el proceso y la pena se justifica precisamente en cuanto técnica de minimización de la reacción social frente al delito. Pero también del arbitrio que de otro modo se produciría con formas aún más y desenfrenadas. O sea, esto quiere decir que si realmente no hubiera un castigo, si no hubiera una pena, si no hubiera una tasación, la gente va a acudir a la venganza buscando huirle a la impunidad. Lo que diferencia al proceso del acto de tomarse la justicia por la propia mano, que era pues lo que les decía anteriormente, o de otros modos bárbaros de justicia, que es lo que ya se vivió en algún momento de la época. Como segundo punto está de las garantías, está la formulación de la acusación y el interrogatorio del imputado, que tiene como unas exigencias. La primera es la disciplina de la acusación como una cuestión orgánica que afecta a la organización de los sujetos encargados de su ejercicio. El segundo es la acusación como un teorema para el acusador, o sea, un problema para los demás, y se justifica solamente con la prueba que es realmente el proceso penal necesaria y fundamental para la condena. Al menos teniendo una prueba que permita abrir una alta probabilidad o permita llegar a una presunción plena de la culpabilidad del acusado. Tercero, debe ser completa, integrada por la información de todos los indicios que la justifican y de todas las pruebas que la llegan a fundamentar, de forma que el imputado tenga la posibilidad de refutar esto y que nada le sea escondido en cuanto a su proceso. Cuarto, debe dejarse al imputado el tiempo necesario para organizar su defensa y a la vez proveer a cualquier otro acto instructorio de su interés. No puede ser informado un día, 2 días antes de que se vaya a dictar una sentencia, de que se le vaya a vincular un proceso, sino que se le tiene que garantizar que vaya a ser desde un principio informado, que cuando él vaya a una imputación de acusación, él vaya pues preparado para lo que va a escuchar y no puede ser, digamos, sorprendido porque se sabe que se cuenta con una presunción de inocencia que va hasta el final del proceso en el que salga acusado por sentencia judicial o que salga libre e inocente. La carga acusatoria de la prueba como otra de las garantías.
es cuando se habla de la verdad deseada y perseguida por el proceso inquisitivo, o sea, históricamente hablando, concebida como absoluta o sustancial y en consecuencia única. No puede ser de parte y no admite, por tanto, la legitimidad de puntos de vista contrastantes cuyo conflicto deba ser arbitrado por un juez imparcial. Así resulta que este sistema inquisitivo no solo exige, sino que excluye el control desde abajo y en particular el del imputado. Por el contrario, actualmente la verdad perseguida por el modelo penal acusatorio es concebida como relativa o formal y se adquiere como en cualquier investigación empírica a través del procedimiento del ensayo y el error. La principal garantía de su obtención se confía a la máxima exposición de las hipótesis acusatorias a la refutación de la defensa, es decir, al libre desarrollo del conflicto entre las dos partes del proceso, portadoras de puntos de vista contrastantes, aportadoras de pruebas diferentes, de cualquier tipo de prueba, de cualquier medio probatorio, precisamente porque son titulares de intereses completamente opuestos. Cuarta garantía es el derecho de defensa y el contradictorio, que es cuando hablamos del desplazamiento de la carga de la prueba sobre la acusación que se está haciendo. Lógicamente, el derecho de defensa para el imputado se ha identificado como la principal condición epistemológica de la prueba. La refutabilidad de la hipótesis acusatoria experimentada por el fiscal y también debe ser experimentada por la parte o por la contraparte. De modo que no es atendible ninguna prueba sin que se hayan activado infructuosamente todas las posibles refutaciones o todas las contrapruebas que quiera aportar la defensa. Ya hablando desde la contraparte o desde la defensa, es importante resaltar que en el proceso inquisitivo no tenían espacio para las contrapartes y que el instrumento más importante era el impulso y el control que tenía el juzgador sobre tanto el proceso como el procesado. Y por último, como garantía tenemos la publicidad y la oralidad. Entonces, para que sea posible el control sobre el respeto de las garantías procesales examinadas hasta ahora, es necesario un segundo grupo de garantías que permita garantizar las primarias. Entonces, estas se conocen como las garantías. Se trata de solo si la instrucción probatoria se desarrolla en público y por consiguiente de forma oral y concentrada. Además, es conforme al rito previsto con este objeto y si, en fin, la decisión está vinculada a dar cuenta de todos los eventos procesales, así como de las pruebas y las contrapruebas que la motivan. Cuando hablamos de publicidad, nos tendríamos que volver a lo que empecé hablando, que fue sobre la labor social y la presión social que tienen los jueces respecto a la opinión pública, y no solamente hablando de medios, solamente hablando de noticias, no solamente hablando de redes sociales, sino es una presión total en un 100% en el que todas las personas están como pendientes de cómo se fallan los casos, de las posiciones que están tomando, sobre todo las cortes, que marcan como una pauta súper importante jurisprudencialmente hablando. Esto puede cambiar el rumbo de muchísimos procesos futuros. Entonces, la publicidad y la oralidad, sobre todo el principio de publicidad, permite esto, que todas las personas, no solamente el indiciado, no solamente la víctima, no solamente el fiscal, el juez, el Ministerio Público, estas partes que son fundamentales en el proceso, sino que realmente todos podamos estar enterados de cómo se está manejando la jurisprudencia, de cómo se está interpretando la ley, porque esto realmente deriva otras garantías para los ciudadanos, como es la confianza legítima frente al Estado, sobre todo saber el cauce por el que va la norma y pues resaltando la importancia que tiene la jurisprudencia siendo fuente formal de derecho. Con eso que acaba de exponer mi compañera Natalia Vega, es que Bobbio termina el capítulo 9 y empieza con el capítulo 10 que denomina el subsistema penal ordinario.
Siguiente, por favor. Entonces, Noberto Bobbio en este capítulo hace una introducción para tratar los problemas que más adelante él considera que existen en el sistema penal ordinario. Y bueno, y la introducción versa respecto a el carácter que tiene la italiana, la de 1948, que era la que estaba vigente cuando él escribió el libro. Y él decía que esta constitución, como muchas otras constituciones de carácter progresista, había incorporado bajo la forma de límites o prohibiciones, había incorporado límites o prohibiciones a la potestad punitiva del Estado, al jus punendi. Y la mayoría de estas garantías fueron penales y procesales. Entonces, él nos dice que el legislador penal no tiene el poder de disponer o predeterminar prohibiciones, penas y juicios cuando y como quiera, sino que él está sujeto a esta Constitución y a lo que él ha denominado durante todo el largo del libro, que es el sistema de garantías. Entonces, el legislador no puede ir contrario a estas garantías o no puede modificarlas, sino que su actuación legislativa tiene que estar sujeto a estos principios y garantías contenidas en la Constitución. Siguiente, por favor. Sin embargo, Noberto Bobbio encontraba un problema en la Constitución italiana del 48, y era que estas garantías que él decía que estaban en la Constitución, no todas se encontraban de manera taxativa en el texto de la Constitución. Él mismo nos dice, y acá voy a leer un extracto de su texto, dice: las únicas garantías establecidas inequívocamente por nuestra Constitución son el principio retributivo de la inderogabilidad del hecho, los principios de legalidad y jurisdiccionalidad en sentido lato, la prohibición de la pena capital en tiempos de paz, la presunción de inocencia hasta llegar a la condena definitiva, y como corolario la carga de la prueba a la acusación, los principios de juez natural y de independencia interna y externa de la función judicial, la obligatoriedad de la acción penal y el derecho de defensa. Siguiente, por favor. Sin embargo, pues él veía que aunque muchos de los principios que hacían parte de lo que él consideraba sistema de garantías se encontraban de manera taxativa en la Constitución política italiana del 48, habían otros tantos que no estaban descritos explícitamente en esa Constitución. Y nos trae como ejemplo 4 de esos principios que no se encontraban descritos de manera taxativa. Y el primero es la estricta legalidad, que según él únicamente era detectable en el uso de la palabra hecho del artículo 25.2. La materialidad, que pues es ese principio de que versa respecto a que no se castiga el pensamiento, sino que se castigan son los hechos, las acciones objetivas. Decía que la única forma de escudriñar, por así decir, este principio era al leer el artículo de la Constitución italiana que nos hablaba respecto al derecho a la libertad personal, por cuanto no era justificable restringir este derecho si no era para prevenir otros ataques a bienes igualmente constitucionales. Entonces tenemos que ahí la Constitución en ningún momento está haciendo colación al derecho penal, pero pues sin embargo de lo que ha sido el derecho a la libertad y cómo lo desarrolla la Constitución, se extrae este principio de materialidad, es decir, solo se puede afectar el derecho a la libertad cuando se hayan atacado otros bienes igual o mayormente importantes. Otro de los principios que él dice que no está escrito de manera explícita es la lesividad. Y él dice que
que esta está formulada a través de una referencia demasiado genérica, y es por una palabra que dice personal en la responsabilidad penal. Y por último dice que no hay rastro en la Constitución del principio de necesidad o del límite máximo de duración de las penas privativas de la libertad o de la garantía de separación entre juez y acusador. Respecto a estos últimos, no hay ningún tipo de referencia ni nada por el estilo. Entonces, pues él dice que sí, o sea, él dice hay principios que no están descritos explícitamente en la Constitución italiana. Siguiente, por favor. Sin embargo, él dice que en virtud de una interpretación que es sistemática, basada en juicios de valor y en opciones metajurídicas, se puede afirmar que la Constitución italiana sí ha incorporado incluso esas que no se encuentran de manera taxativa y que son ese modelo cognitivo SG, que como pues ya les expliqué anteriormente, es ese sistema de garantías mínimas que Noberto Bobbio desarrolla a lo largo del libro y considera que tienen que estar en toda actuación penal, que son 10 principios. Entonces él dice que aunque no todos estén de manera explícita descritos en la Constitución, se entiende que están ahí por interpretación sistemática de la norma, y además da un motivo de peso, o lo que es su argumento más fuerte para defender esta tesis de que ese sistema de garantías que él considera que tiene que estar en todo juicio penal, que ese sistema se encuentra incorporado en la Constitución, es porque en la Constitución está incorporado el derecho a la defensa. Y para la satisfacción efectiva de este derecho a la defensa, como se ha demostrado, se supone que se tienen que dar el resto de garantías. Entonces él dice que por este único hecho del derecho a la defensa contenido en la Constitución, se entiende que dentro de la misma Constitución política está incorporado todo el sistema de garantías que él defiende. Siguiente. Pero ahí es donde Bobbio llega a lo que él considera la divergencia entre los principios y la praxis. Él ya nos dijo, bueno, hay unos principios que están, otros que no están, pero de manera implícita, por interpretación, etcétera, se entiende que están. Es decir, hay un sistema de garantías, de principios constituidos a nivel constitucional. Pero nos dice que si nos vamos a la praxis, es decir, a la práctica, podemos observar que estos principios no se aplican en su plenitud. Y por eso nos dice así. Dice, y son tanto más válidas y edificantes, aunque inefectivas, cuando más se asciende en la jerarquía de fuentes, es decir, apuntando hacia la Constitución, y tanto más inválidas y perversas, aunque efectivas, cuando más se desciende. Entonces él ahí hace un contraste entre lo que son las normas válidas de carácter constitucional pero inefectivas respecto a normas de carácter legal que, aunque no tienen validez frente a la Constitución, sí son efectivas, y no solo son efectivas, sino son las que realmente se están aplicando en los juicios penales en Italia. Y él nos dice que una de las razones por las cuales sucede esta divergencia entre principios y praxis es la confusión entre el deber ser y el ser, que es aquella ideología de realismo que nos hablaba de que una cosa era el derecho de los libros, el law in books, y otra cosa era el derecho que realmente se aplicaba. Siguiente. Bueno, como les comenté, una de las razones que él consideraba eran causas de esta divergencia entre los principios y la praxis era la confusión entre el deber ser y el ser. Y otras, y tal vez un poco más importantes, que Bobbio supo identificar, es que
por ejemplo, el código penal que estaba vigente al momento en que él escribió el libro era el Código Penal de 1930. Y él nos decía que este código llevaba vigente demasiado tiempo, incluso más que todo el tiempo de vigencia de todos los códigos penales anteriores a ese, y que este código penal era anterior a la Constitución Política del 48. Es decir, era un código que tenía que adaptarse sobre y que no había tenido en cuenta dentro de su misma estructura todos los principios constitucionales que sí contenía la Constitución del 48. Entonces él considera que este es uno de los problemas por los cuales hay una diferenciación entre los principios y la praxis. Otra de las razones de peso de que nos habla Bobbio es que para la época en que él estaba escribiendo el libro, se aplicó una imponente legislación excepcional. Eso fue en los años 70. ¿Y qué es esta legislación excepcional o legislación de emergencia? Es aquella legislación tanto penal como procesal que en la década de los 70 tuvo auge en Italia, y que buscaba la lucha contra lo que fueron las mafias italianas, porque tuvieron un problema de crimen organizado muy fuerte en el país y buscando atacar esto, aumentaron penas, dieron poderes excepcionales a la policía, y todo esto, aunque tenía un fin, por así decirlo, noble, que era acabar con el crimen organizado, realmente estaba afectando las garantías mínimas que debería tener todo juicio penal y que estaban contenidas ya en la Constitución del 48. Otra de las razones que nos daba Bobbio para explicar por qué existía esta divergencia entre los principios y la praxis era que existía una ampliación sin precedentes de la intervención penal. Y él decía que esta ampliación de la intervención penal se daba por diferentes causas, y una de ellas era la corrupción de la clase política y de la administrativa, que también habían nuevos tipos delictivos y que también los otros poderes del Estado, es decir, Parlamento, el gobierno, no daban con soluciones políticas o administrativas sobre las causas generadoras de las nuevas formas de criminalidad. Entonces, todas estas razones dieron para que se sintiera esa necesidad de ampliar la intervención penal de una manera más agresiva, más fuerte, y todo eso pues también ayudó a que cada vez el sistema penal italiano se alejara de lo que estaba contenido en la Constitución del 48. Siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué Norberto Bobbio nos habla de todo esto? Él nos habla de esto porque él quiere aterrizar en el delito cómo se violan todos estos principios y garantías con ejemplos. Entonces, el primero nos explica qué es el delito y nos dice que según el derecho penal italiano, delito es cualquier hecho lesivo descrito en una ley anterior a su comisión como presupuesto de una pena atribuible mediante un juicio a la responsabilidad de una persona física imputable y culpable. Entonces, podemos ver de esta definición que están tanto los criterios de identificación objetiva del delito como los criterios de identificación subjetiva del mismo. Entonces, los criterios de identificación objetiva del delito son los hasta que habla de presupuesto de una pena y atribuible. Y podemos ver que dentro de esa parte de la definición de delito ya hay de por sí implícitos unos principios básicos que se tienen que respetar para que de verdad se entienda que se configuró el delito en su criterio objetivo. Y esos principios son el de la legalidad, el de la regulatividad y retribución de las leyes penales y el principio de materialidad. Entonces tenemos el de la legalidad, que nos habla de que la pena tiene que ser taxativa
y que tiene que estar escrita antes de la comisión del hecho. El de la regulatividad, que nos habla de que la pena tiene que castigar hechos y no cualidades o características personales. Y el principio de materialidad, que nos habla de que lo que castiga el derecho penal son los hechos y no los pensamientos. Ahí mismo lo dice. Delito es cualquier hecho lesivo. O sea, dentro de esa definición podemos ver que se encuentran implícitos cada uno de estos tres principios que acabo de definir. Siguiente, por favor. Y la segunda parte de la definición de delito nos muestra son los criterios de atribución a partir de lo que es la identificación subjetiva. Entonces, por ese lado, tenemos que esté implícito el principio de responsabilidad personal y el principio de jurisdiccionalidad. Entonces, tenemos primero que tiene que existir una culpa para que se pueda atribuir una pena. De estos se excluyen los inimputables, de estos se excluye lo que es caso fortuito. Y por el otro lado tenemos el principio de jurisdiccionalidad, que nos habla de que solamente una persona se considera que cometió un delito cuando ya existe una sentencia firme que así lo haya decidido. Entonces tenemos que la definición misma de lo que es delito y que se compone tanto de criterios objetivos como subjetivos, lo que en sí es una serie de principios constitucionales y de garantías para el acusado respecto a lo que realmente es un delito y lo que no lo es por falta de alguno de estos criterios. Siguiente, por favor. Y todo esto nos lo explica, como les dije, para traerlo a lo que es los ejemplos. Y él nos dice, bueno, primero vamos a ver entonces cuáles son las lesiones legales de las garantías relativas al elemento objetivo del delito. Y nos da unos ejemplos. Nos dice, primero, podemos ver que en los últimos años, debido a aquella legislación de emergencia de la cual yo les hablé anteriormente, y es que hubo un abuso de los decretos ley. Es decir, el gobierno empezó a expedir decretos que modificaron sustancialmente el sistema penal, cuando debía ser el Parlamento, el Congreso el que hacía esto. También nos hablaba de que el Código Penal de 1930 tenía un lenguaje vago, que daba amplias facultades valorativas sobre el tipo objetivo al juez, cosas como peligrosísimo, por así decirlo, o sea, palabras que daban al juez una amplia facultad interpretativa para determinar si se cumplió con el tipo objetivo o no. Que todo esto, pues claramente lo que está violando es el principio de la legalidad. Otro de los ejemplos que nos da Bobbio respecto a estas vulneraciones, estas lesiones, es respecto a los delitos de sospecha. Él nos dice que cómo es posible que en el Código Penal italiano existan, por ejemplo, el artículo 712, que nos dice que hay pena por portar sin motivo justificado objetos aptos para lesionar. O, por ejemplo, de la tenencia o transporte de cantidades no módicas de estupefacientes. Es decir, delitos que únicamente eran de sospecha de que se iba a cometer algo que fuera a vulnerar un bien jurídico, pero que en sí mismo no lo estaban vulnerando. Entonces él consideraba que esto también era una lesión a las garantías del elemento objetivo. Había otro artículo que nos hablaba respecto a portar sin debida justificación llaves maestras. Pero en sí, una persona con esto podría cometer un robo a una casa, como puede que no. Pero la sola tenencia del mismo por sospecha ya tenía una pena y ya se consideraba delito. Entonces él decía que esto también era una lesión.
y nos decía que, por ejemplo, delitos como la embriaguez o la tenencia de sustancias psicoactivas para el uso personal menguan la garantía o, por así decirlo, el principio de lesividad. Recordemos que el principio de lesividad es aquel principio de que únicamente se le es atribuible una pena a aquel hecho que es capaz de afectar un bien jurídico o una persona. Entonces, aquellos hechos que son únicamente malos para el mismo sujeto, como la embriaguez o el consumo de drogas, no deberían ser delitos porque se viola ese principio de lesividad. Siguiente, por favor. Y por último, pues Noberto Bobbio nos habla respecto a las lesiones legales de las garantías relativas al elemento subjetivo. Habla primero de las del objetivo y después nos habla del subjetivo. Y nos dice que él dice que se opone al principio de inimputabilidad la aplicación de medidas de seguridad privativas de la libertad, no menos aflictivas que las penas, como el psiquiátrico o el reformatorio judicial a sujetos inimputables. Entonces él nos decía, bueno, estamos hablando de que existe aquel principio de culpabilidad, es decir, que la persona tiene que ser culpable, tiene que ser consciente de su actuar. ¿Cómo es posible que entonces digamos que estos sujetos son inimputables, pero igual, aunque no los llevamos a la cárcel, sí los condenamos a otro tipo de medidas que son igualmente lesivas para su dignidad humana, como es el psiquiátrico o el reformatorio judicial para menores? Y concluye diciendo que también se viola la exigencia de inimputabilidad cuando se incluyen entre los supuestos de punición a título de dolo y no de culpa delitos cometidos en estado de embriaguez voluntaria. Y no solo que se traten como dolo, sino que muchas veces ese mismo estado de embriaguez voluntaria incrementa la pena. Entonces él nos dice que ahí se está violando lo que es el elemento subjetivo del delito. Y a eso era lo que quería llegar Bobbio con, con ese capítulo, y era a explicar cómo el delito muchas veces no se configuraba, pero debido a la mala aplicación de los principios constitucionales, los jueces terminaban fallando y condenando a personas que realmente no tenían que ser condenadas. Y ya con eso finalizo y doy paso a mi compañero Carlos. Con la finalidad de sintetizar el capítulo que estamos exponiendo, podemos estructurar las siguientes conclusiones. El derecho penal italiano de posguerra, unificado mediante la Constitución de 1948, intentó reivindicar las bases clásicas del Estado de Derecho que habían sido derogadas con instituciones que tenían una tendencia a la Italia fascista. Y en ese sentido, las bases que recobró en la Constitución de 1998 fueron el principio de legalidad y el principio de jurisdiccionalidad, que en ese momento pues tenía un valor intrínseco y axiológico en el derecho penal, porque Europa había vivido pues los confines de una guerra desastrosa que había utilizado el derecho penal para persecuciones discriminatorias con conceptos como la peligrosidad del autor del delito, y que en últimas pues terminaban por ser fuentes de imposición de penas que violentaban totalmente el principio de la legalidad, la igualdad formal de las penas y la necesidad de un juicio previo a la imposición de una sanción legal. Ya para 1960 y 1990, los doctrinantes de Italia se dieron de cuenta de que la Constitución de 48
tenía una contradicción con la realidad penal de Italia para esa época, ya que habían sobrevivido ciertas instituciones del pasado, de códigos antiguos, que en cierto sentido tendían a confundir elementos esenciales teóricos del sistema acusatorio con elementos que se habían dado históricamente, pero que no hacían parte, lógicamente, de ese sistema acusatorio que para Bobbio es el que tiene más relación con el sistema de garantías que la Constitución intenta implantar. Entonces, en esa época, en 1960 y 1990, se comienza a retornar en contra de los postulados constitucionales una visión inquisitiva del proceso penal, en donde se reviven figuras como las medidas preventivas de la libertad, que para Bobbio pues atentan contra el principio de la jurisdiccionalidad en principio, contra la presunción de inocencia. Otras figuras como los tipos de autor, que en cierto sentido violaban el principio de la retribución de las penas, porque se establecían desigualdades frente a la imposición de una pena, no por la naturaleza del delito, sino por la calidad o por condiciones subjetivas de la persona que lo cometía, como por ejemplo el hecho de la reincidencia o de antecedentes judiciales o antecedentes personales, laborales o familiares que implicaran que fuera un sujeto propenso o habitual en la comisión de los delitos. Otra de las visiones inquisitivas del momento fue el derecho penal máximo y autoritarista, que buscaba la intervención del derecho penal en cualquiera de los ilícitos que se diera, sin discriminar entre si era mejor para las mismas garantías procesales y sustanciales del derecho penal, que esos trámites se dieran o esas sanciones se dieran por el derecho disciplinario, el derecho policial o el derecho administrativo, sino que pues se tendía a pensar que el derecho penal tenía que abarcar todas las conductas de la sociedad para poder salvaguardarla de los delitos. Y otra figura que llama la atención es el llamado proceso mixto, que aunque tiene índices del proceso acusatorio de tendencia contradictoria, oral, pública, y que busca la separación entre el juez y la acusación, con una mistura con el proceso inquisitivo, en donde, por ejemplo, se permite que el ente acusador tenga ciertas facultades judiciales, como por ejemplo la privación preventiva de la libertad, que tiene un tinte inquisitivo y que para el autor va en contra totalmente del sistema de garantías. Una tercera conclusión es la necesidad de una reforma procesal que tienda al sistema de garantías. Debe optar por rehabilitar la relación teórica y funcional entre la pena del delito y el proceso, que en sí son exigidas por el principio de legalidad, de retribución, necesidad y jurisdiccionalidad de las penas, de los delitos y del mismo proceso. ¿En qué sentido lo dice Bobbio? En el hecho de que dentro de este panorama actual del derecho penal italiano, las penas no van coordinadas con lo que legalmente se entiende por delito, incluso hasta el punto de que por fuera de un juicio se pueden sustituir o antes del mismo juicio se pueden pactar rebajas de la misma pena o sustituciones de la naturaleza del delito, lo cual atenta contra el principio de la igualdad de la ley y del derecho a la libertad, forjado por unas restricciones que fungen como garantías. Y por última conclusión, obtenemos que para Bobbio la pena en un sistema de garantías debe actuar como la última ratio, donde solo es admisible por la necesidad de proteger bienes fundamentales de aquellos delitos graves
contra los derechos fundamentales de la persona. Una segunda conclusión es el delito debe caracterizarse como una mínima intervención del derecho penal en las facetas de la sociedad, con la idea de que debe ajustarse a la naturaleza del delito y no a las condiciones subjetivas como la peligrosidad del autor. Y una última conclusión frente al proceso, en donde se instaura la idea de que debe ser cognoscitivo bajo la idea de que como el delito y la pena tienen que seguir el principio de legalidad, y la legalidad solamente puede como condicionarse bajo hechos, la necesidad del proceso se basa en la verificación precisamente de ese hecho o en la condición de ese hecho que se categoriza como delito, y que debe ser a través de una estructura técnica elaborada y solemne que busque la verificación o la veracidad de esos hechos típicos.